Hola amigos y amigas, en la sección de asesinos seriales del canal les he traído casos como el del falso asesino Charles Manson, pero otros asesinos verdaderos como Luis Alfredo Garavito, quien violó y asesinó a más de 170 niños y niñas en 3 países diferentes después de torturarlos. Otros asesinos influenciados por películas famosas e incluso otros que al contrario por sus atrocidades han llevado sus historias a la pantalla grande. El día de hoy les traigo la historia de Campo Elías Delgado, un profesor colombiano ex veterano de Vietnam, quien no solo asesinó a su madre, sino que hizo un camino de la muerte, matando a todo que se atravesaba en su camino. Les invito a apagar la luz, usar audífonos y prepararse para lo que viene. Soy Mr. Andrew. Campo Elías Delgado Morales, un hombre hijo de 2 venezolanos que llegaron al norte de Santander en Colombia para que naciera allí su hijo un 14 de mayo de 1934. Fue un veterano de Vietnam adscrito al ejército de los Estados Unidos. El 4 de diciembre de 1986 se convirtió en un asesino relámpago cuando mató a varias personas e hirió a 15 más en el edificio donde vivía y en el restaurante Poseto de Bogotá. Por eso este crimen se conoce como la masacre de Poseto. También asesinó a su madre y él solamente poseía al momento de ser encontrado un revólver y un cuchillo. Por eso se han sacado versiones donde dicen que muchos muertos fueron acribillados con balas de ametralladora o UCIs, que se cree que fueron los policías los responsables de esto, cosa que solo sigue siendo teorías y no se puede determinar si sea cierto o si en sí este hombre haya hecho todo esto como dice al pie de la letra. Este hombre fue hijo de un conocido comerciante, pero siempre fue un hombre resentido hacia las mujeres, en especial cuando tuvo a su esposa y se dio cuenta que ella no era virgen. Aparte de eso, él tenía una obsesión con un árbol y decía que el culpable de todas sus maldiciones era ese árbol. Allí en ese árbol también su madre solía esconderse, por lo que cuando estuvo más grande lo mandó a cortar, cosa que hizo que le tocara irse de esa ciudad, ya que toda la comunidad se le fue encima porque era un árbol especial cuya semilla había sido traída de Táriba. Y el árbol es llamado Samán. Posterior a ello, su padre, estaban viviendo en Bucaramanga, Santander, se suicidaría. Entonces él siempre culpó a su madre y se lo recriminó en la cara hasta el día en que la asesinó. La masacre sucedió al anochecer del 4 de diciembre de 1986. Los asesinatos comenzaron horas antes en el apartamento de una de sus estudiantes de inglés, en donde mató a su alumna y posterior a ello a la madre de la alumna cuando se dio cuenta. Este hombre delgado regresó al edificio donde vivía con su madre y en su apartamento llenó un maletín con municiones y cargó su arma. Luego asesinó a su madre de un disparo en la cabeza después de tener una fuerte discusión con ella, en donde le sacó en cara lo de su padre. Luego envolvió su cadáver en periódicos, lo llenó con gasolina y le prendió fuego. Salió del apartamento y fue por todo el edificio gritando fuego, fuego, llamando a que los residentes para que abrieran las puertas y le dejaran supuestamente llamar a los bomberos, cosa que era falso. Simplemente empezó a gritar para que le abrieran y así empezar a asesinar uno por uno. Ahí asesinó un promedio de 6 personas y a una de ellas incluso con un cuchillo que él llevaba en su maletín. Luego se fue al restaurante llamado Poseto, donde se creó la masacre, y llevando un revólver de calibre 32 larga, 5 cajas de municiones en un maletín y un cuchillo de caza que desechó durante su camino por las instalaciones del restaurante. Este hombre muy tranquilamente llegó allí a las 7:30 de la noche y pidió una cena de forma normal. Una hora después de haber empezado a comer y de meditar un poco, se levantó y comenzó a dispararle a todas las personas que se encontraban allí. Una mujer como pudo logró llamar a la policía, que llegó 10 minutos más tarde, cuando ya Delgado había asesinado a una decena de personas. Su método era arrinconar a las víctimas y dispararles a quemarropa en la cabeza y continuar así con la siguiente persona y sucesivamente. 15 personas más resultaron heridas. Varios policías ingresaron al establecimiento y comenzaron a disparar sin ningún objetivo determinado con sus ametralladoras UCI, pues no sabían exactamente qué era lo que sucedía y simplemente buscaban defenderse. Por eso es que se afirma que muchas personas de estas fueron asesinadas por la policía al no tener pericia, o sea, al no tener el conocimiento exacto para manejar una situación tan comprometedora como esta. Incluso una pobre niña de tan solo 6 años murió en medio del tiroteo. Delgado en ese momento estaba forcejeando con 2 hombres y recibió 6 disparos de bala, 4 de ellos en la cabeza. Según el estudio forense, determinó
que la trayectoria de las balas reveló que Delgado se suicidó y que no fue abatido por la policía. Cuando él se vio ya encerrado, se sentó en una esquina del restaurante y ya pues estaba herido de todas formas y decidió dispararse y acabar con su vida. A modo de información, en el año del 2002, el escritor colombiano Mario Mendoza publicó una novela testimonio que llamó Satanás, que analizaba el caso de Delgado. Mendoza conoció a Delgado personalmente en la Universidad Javeriana de Bogotá, una prestigiosa universidad acá de Colombia, cuando era estudiante de literatura, y sostuvieron una amistad a partir de la literatura, la cual compartían, ya que Delgado era un hombre pues que le gustaba mucho leer y le gustaba mucho aprender muchas cosas. Conversó con él tan solo horas antes de la masacre, cosa que fue irónica porque ellos estuvieron hablando y quién se iba a imaginar que su amigo con el que leían y todo esto iba a salir a cometer semejantes atrocidades, y más contra personas que no tenían nada que ver en esta cosa. Ese año la novela recibió el premio Biblioteca Breve, pero también en el año 2006 el productor de cine también colombiano Rodrigo Guerrero y el director Andy Weiss hicieron la adaptación de este libro para el cine, marcando el caso en un contexto de soledad urbana en el mundo moderno. Eso lo hicieron para dar luces sobre las motivaciones y ansiedades de Campo Elías Delgado, una forma más analítica de tratar de mostrar a esta persona como ser humano, qué sentía en ese momento, cuáles eran como los temores y las presiones que tenía, incluido el suicidio de su padre. Pues lógicamente cuando una persona se suicida, las personas que vienen detrás, o sea los hijos, los familiares y demás, tienden a repetir estas cosas, pero pues con esto también evitaron llevar conclusiones explícitas al respecto, o sea, ni ponerlo demasiado malo, pero tampoco demasiado bueno, ya que podía la gente satanizar o incluso juzgarlos y decir pues que estaban haciendo una apología a este tipo de crímenes. Pero este hombre no era un simple profesor, como les decía al principio, él fue un boina verde que estuvo enlistado con los Estados Unidos para ir al conflicto de Vietnam. También era ingeniero electrónico y era también pues un docente del idioma del inglés. Aunque sus padres eran venezolanos, él nació, como decía, en Colombia y vivieron pues todo el tiempo en Colombia hasta que su padre se suicidara y él terminara con la vida de su propia madre. Algunos datos curiosos de este hombre son que lloviera o hiciera sol siempre andaba con una camisa de manga larga. Era un amante de la gastronomía, en especial de los postres. Su padre, cuando se suicidó, simplemente le dijo que iba a visitar a los muertos. Le encantaba traducir poemas del francés y cuentos infantiles. Solía despertar a las 4 de la mañana a su profesor de computadoras para plantearle problemas de programación. Cuando vivía solo con su madre, que tenía 72 años, le llamaba esa señora y algunas veces la golpeó por problemas de dinero. Le gustaban los espaguetis acompañados con otras cosas. Dictaba clases de inglés usando como libro de texto la novela de Stevenson y que se llamaba Jekyll and Mr. Hyde. Le daba miedo salir solo de noche en una ciudad tan peligrosa como Bogotá, irónicamente. Era el lector asiduo de la revista Playboy. Tenía la obsesión de optimizar la guerra mediante el uso de computadoras. Le gustaba jugar al póker apostando fuertemente. No bebía y tampoco fumaba. Se jactaba de ser un buen tirador de pistola, cosa que quedó demostrada. Era un fanático del aseo personal hasta el punto de que después de bañarse no se secaba con una toalla sino con 3 rollos de papel higiénico. Jamás daba la mano por no contaminarse y odiaba a los iraníes. Era culto, inteligente, reservado, discreto. Su última recomendación a su mejor amiga, que era doña Clemencia de Castro, fue que no castigara a sus hijos. No votaban las elecciones, usaba el pelo casi a ras y los zapatos bien embetunados. El jueves fue un jueves el día que asesinó a su madre a tiros a la cabeza. Su hermana, quien según un amigo de ella decía que la odiaba, nunca acudió a la morgue a reclamar el cadáver. De todo lo más señalado, pues el dato más llamativo era lo que les decía, el de la guerra de Vietnam, ya que no es la primera vez que antiguos combatientes de esto se salen de sus cabales y protagonizan grandes matanzas gratuitas, súbitamente acometidos por lo que llaman los psiquiatras psicosis de guerra. Pero el síndrome del veterano no se inventó con el Vietnam, se ha presentado siempre después de todas las batallas, empezando por la muy famosa Guerra de Troya, y en general han encontrado una salida natural, por llamarla así, en una nueva batalla que solo ellos tienen en su cabeza. Así los mercenarios que hoy combaten al lado de la contra nicaragüense son por lo general viejos soldados de Vietnam.
Si el caso de Campo Elías Delgado llama la atención, es porque no son muchos los colombianos que fueron a ese país a combatir en las filas del ejército norteamericano, pero de casi cualquier psicópata asesino de los que a diario matan en las calles o los campos de Colombia, se puede decir que es él también un veterano de guerras de la violencia, ya que él desde pequeño debió conocer de cerca la guerra, pues en su natal Santander en el norte, hacía 35 años, las guerrillas cuya existencia pues aún se conoce pues a nivel mundial, según lo que lo conocieron, los molestaban y les tocaba salir de un lado a otro para poder salvar sus vidas, lo que dicen que le provocó el síndrome homicida. Así que estos son algunos datos curiosos de este hombre enfermo y homicida que terminó también suicidándose. Quiero que me den por favor en la caja de comentarios qué opinan sobre este tema y si les impactó. El próximo video de esta sección los va a impactar aún más, ya que es de un profesor de Kenia que ordenó la masacre de 149 de sus propios estudiantes simplemente por no saberse el Corán, entre los cuales hubo muchos decapitados universitarios que afirmaron ser cristianos, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias por ver este video, les invito a suscribirse, si no lo han hecho solo tienen que dar clic en el botón que dice suscribirse. En la parte superior derecha de la pantalla, como podrán ver, hay un icono en forma de la letra I o la vocal I. Ustedes le dan clic ahí, les van a salir otros videos similares a este para que los puedan ver sin necesidad de ir hasta el canal a buscarlos. Muchas gracias por ver este video, les invito también a agregarme a mi Facebook personal, el cual dejo en la descripción, y compartir este video en sus redes sociales. Subo con ustedes Mr. Andrew, hasta una próxima oportunidad.